Muy buenas noches, querida gente linda. No los conozco y esto es un poco raro para mí, el poder estar hablando sin tener respuesta. Pero mi oración en este momento es que juntos podamos descubrir lo que Dios nos quiere decir a través de este tema que me tocó a mí, la oración. Yo soy una intercesora, es una herencia que me dejó mi madre, que ella ya está con el Señor, pero creo que honro su memoria tratando de hacer lo que ella me enseñó, y es orar. Y una cosa que me impacta ahora y me da mucho placer y mucho gozo es que yo estoy llorando por Cuba desde el año 1997, cuando nosotros estuvimos estudiando en el seminario, preparándonos para salir al campo después, cuando tuvimos contactos con Cuba y empezamos a apoyar como seminaristas al seminario que está en Cuba. Y desde entonces he estado orando por Cuba. Así es que para mí es un tremendo gozo, una alegría de estar compartiendo con ustedes algo que para mí ha sido de mucha bendición. Es más, aunque soy tercera generación de cristianas, yo sé que si usted le pregunto a usted si la oración es importante, yo sé que usted, como muchos, me dirían, sí, la oración es importante. Pero yo tuve que irme a una escuela de oración para aprender de que la oración no es importante. Y no se preocupen, no estoy diciendo ninguna herejía. Usted estará de acuerdo conmigo en que cuando uno pregunta, ¿la oración es importante? Todo el mundo va a decir, sí, claro que sí es importante. Pero yo le pregunto, ¿cuántas personas realmente asisten a las reuniones de oración? Si llamamos a una vigilia de oración, ¿cuántas personas realmente vienen? Ahora, si hay un concierto, si viene alguien conocido, la iglesia se llena. Entonces, de eso se trata esto ahora, que podemos descubrir el valor de la oración, ¿verdad? Y realmente la oración no es importante, porque miren, las cosas que son importantes para mí, tal vez para usted no sean tan importantes, o en su orden de prioridad sea diferente al mío, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a decir con respecto a esto, ¿verdad? La oración no es importante. Vamos a tratar de descubrir qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto. Pero antes de compartir mi pantalla con ustedes, voy a, eh, quiero que usted se tome el tiempo para tomar y descansar, ¿verdad? Fíjense, ahí puse una tacita de café para que usted se relaje y podamos juntos descubrir lo que Dios quiere decirnos a través de este taller cortito, pequeño, pero que sale del corazón. Y yo espero poder transmitir todo lo que hay en mi corazón. Pero permítame orar por usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias porque siempre es un privilegio cuando podemos compartir, Señor, con los hermanos, que aunque estemos lejos, aunque nos separe un mar, miles de millas, Señor, sabemos que nos une un mismo espíritu. Yo quiero bendecir a mis hermanos que van a estar escuchando este video. Pongo delante de ti mi vida, sujeto toda mi mente y mi corazón para poder hablar acerca de lo que tú quieres transmitir a través de esta tu hija. Mi alma te alaba porque siempre, siempre, siempre escuchas mi oración. Señor, que podamos entender el valor de la oración. Yo oro, Señor, en el único nombre que se merece toda honra, toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, fíjense, ahí está lo que yo decía, ¿verdad? La oración no es importante. Y usted siga pensando en esto. Yo espero que mi objetivo se cumpla, que esta pregunta, esta afirmación que yo estoy diciendo le siga a usted retumbando en su cabeza. Ahora, um, yo quiero que esto va a ser un taller en el cual usted va a tener que responder. Va a tener que agarrar un papel, un lápiz y tratar de responder a estas preguntas. ¿Cuál es el propósito principal que tiene Dios para ti o para usted? ¿Usted tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Qué es lo que Dios espera que usted haga con su vida? ¿Verdad? La otra pregunta es, ¿qué cosas usted está buscando
¿Cuáles son sus prioridades en su vida? ¿Cuál es la razón por la cual usted se embarcó en esta tarea de empezar a estudiar más profundamente, a prepararse más profundamente para lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿Y cuáles son las prácticas en este viaje espiritual que usted está haciendo? Yo le compartía que yo fui a una escuela de oración en que trata sobre misiones justamente, porque necesitamos aprender a estar enfocados y aprender a no lo que ya sabemos de la oración, sino lo que nos falta investigar y saber sobre la oración. Entonces, fíjense, la oración no es importante, la oración es esencial. Es esencial, porque si no oramos, estamos destinados a la muerte espiritual. La oración es tan esencial como respirar, como comer, como tomar, beber agua. Realmente las cosas esenciales nos unen, nos hermanan y todos podemos estar de acuerdo en esto. Es un hecho, no es una opinión simplemente. Cuando hablaba de la importancia, usted puede tener cosas que para usted son importantes, pero que para otros no son importantes. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos que la oración es importante, pero no le damos el lugar que la oración corresponde. Y la oración no es importante, la oración es esencial para nuestra vida espiritual, porque es la manera en la cual nos comunicamos con el Padre, es la manera en la cual nosotros abrimos nuestro corazón, derramamos nuestra alma delante del Señor y nos nutrimos a través de su presencia. Así es que lo primero que quiero compartir con ustedes es que en realidad la oración es esencial para que nuestra vida espiritual pueda seguir creciendo. Ahora, la pregunta que yo le decía, tenemos que a veces aprender a vivir según el propósito de Dios. Mi marido siempre dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos buenos planes, tenemos buenas intenciones para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro futuro, pero el propósito de Dios es aún mayor. Entonces, usted que se está preparando para lo que Dios quiere hacer, usted tiene que tratar de meditar acerca de cuál es el propósito de Dios para su vida y vivir enfocados hacia esto, a buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, ¿verdad? Y comenzar a caminar en ese propósito, no simplemente vivir. Yo creo que a veces los cristianos, como todas las personas, caemos en una rutina. Me levanto, me baño, como, desayuno, me voy al trabajo, regreso y empezamos a entrar en una rutina o en un activismo que hacemos actividades, pero sin tener claro cuál es el propósito. Así que yo le animo, yo le decía que este taller, mi intención era que usted reflexionara, que usted se tomara su tiempo para poder escribir. Y yo le animo a que usted trate de escribir. Yo lo voy a dejar en pausa en un ratito, un minuto. ¿Cuál es el propósito que usted cree que es para su vida? Mire, nosotros a veces vivimos en un activismo en la iglesia, en todo lo que hacemos, en el trabajo, con la familia, que vamos y venimos en esta sociedad tan corrida y a veces no nos tomamos el tiempo para pensar, ok, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Mientras usted va pensando y esté agarrando un papel para escribir, yo le animo, a mí me ayudó muchísimo a organizar mi vida y mi pensamiento, el tener claro qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y una de las cosas que yo descubrí es que Dios quiere que yo sea una intercesora, que yo ore por los pueblos no alcanzados, que yo ore por la iglesia perseguida, que yo sea una persona que anime a los demás a comprender cuál es el valor de la oración. Por eso estoy frente a usted ahora y estoy tratando de abrir mi corazón y de compartir lo que para mí fue de mucha bendición. Así que tómese su tiempo ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Específico, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo y le está demandando a usted?
Segunda de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Me encanta Segunda de Corintios 3:18. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nosotros? Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros reflejemos a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? El eterno propósito de Dios para nosotros es que reflejemos a Él y que podemos llevar su gloria a las naciones, que podamos transmitir lo que Él es en nuestra vida. Y realmente es eso lo que nosotros tenemos que ver, cómo vamos a lograr cumplir con este propósito. Y Romanos 8:29 era lo que les estaba diciendo hace un ratito, ¿verdad? Um, Ahora, ¿cuál fue la oración de Jesús hacia nosotros? Porque es importante que nosotros podamos entender cuál fue la oración de Jesús para nosotros. En Juan 17, del 20 al 23, ahí está lo que Jesús quería para nosotros, lo que Jesús le rogaba al Padre para a nosotros, para usted y para mí, para todos los cristianos que creemos y queremos parecernos cada día más a Cristo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestro propósito, qué es lo que Jesús quería para nosotros, ¿verdad? Y a mí me encanta cuando podemos encontrar en su palabra. Déjeme que pueda yo leerle Juan 17, 20 al 23. Y si usted tiene su Biblia, busque conmigo, subraye. A mí me da mucho resultado usar los colores, ¿verdad? Yo no sé usted si tiene esa costumbre de escribir en su Biblia, de usar highlights o resaltadores de colores para poder encontrar rápidamente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces, Juan 17, 20 al 23, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Qué linda la oración de Jesús, ¿verdad? Para nosotros. Él quería que nosotros fuéramos uno, que nos amáramos y que realmente el mundo lo conociera a través de eso, ¿verdad? La vida divina, lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Fíjense, persiguiendo la visión de Dios, ser intencional, ¿verdad? Creo que a veces nosotros, como latinoamericanos, ¿verdad? Somos, a veces damos muchas vueltas para hacer las cosas. Y hacemos por aquí y hacemos por allá. Y realmente creo que nosotros tenemos que ser más intencionales, tratar de ser más específico en lo que hacemos, ¿verdad? De buscar la manera de no estar tan divagando, sino de buscar la meta que queremos alcanzar, ¿verdad? Y ser intencional significa muchas cosas.
implica saber hacia dónde camino, saber hacia dónde voy, cómo voy a alcanzar las metas, cómo voy a lograr alcanzar lo que quiero hacer. Entonces, Colosenses 1:28, ¿verdad? Nos va a dar algunas ayudas con respecto a esto. Muy bien, Colosenses 1:28 nos va a decir, nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Aquí a mi izquierda yo tengo las etapas de la fe y la formación espiritual, ¿verdad? De ahí habla de la etapa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, donde habla de un crecimiento, ¿verdad? La vida del nuevo creyente, donde cuando uno comienza en las cosas, en el camino del Señor, uno tiene falta de poder, ¿verdad? Y a veces el pecado nos humilla y estamos en esa lucha continua, ¿verdad? Luego tenemos que seguir avanzando en nuestra vida y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar y ver. Y está la vida del discípulo, ¿verdad? Donde ya hay poder y donde ya tenemos un fundamento para nuestra fe, para si caemos, nos levantamos más rápido, avanzamos, estamos creciendo en las cosas del Señor. Luego empezamos una vida productiva, ¿verdad? Donde tenemos un poder para lograr cosas, ¿verdad? Para alcanzar metas. El viaje interno, el poder para la reflexión, y hay algo que nos inquieta y nos anima a crecer, a querer ser no tan solamente oidores, sino escudriñar la palabra del Señor. No solamente leerla, sino empezar a desmenuzarla, empezar a crecer en las cosas del Señor, ¿verdad? Y el viaje externo, que es el poder
con propósito que nos transforma para poder servir a otros, ¿verdad? Y llegar al punto de la vida, de una vida de amor, en poder y sabiduría que nos trasciende. Y es cuando nosotros entendemos cuál es nuestra tarea, nuestra misión, y es la de lograr que otros puedan ser seguidores de Jesús, así como nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales en entender y comprender cómo es la vida espiritual para que nosotros también podamos ayudar a crecer, a ser discípulos de los demás, ¿verdad? Um, ¿Qué es lo que estás persiguiendo en tu vida, verdad? Esta primera etapa, yo supongo que usted ya no está en esta etapa, ¿verdad? En las búsquedas falsas, cuando uno anda buscando tal vez en una carrera, tal vez en un matrimonio, tal vez en una persona, tal vez en los amigos, estamos persiguiendo cosas, ¿verdad? Tratando de alcanzar cosas, tratando de mejorar, tratando de estudiar, de avanzar. A veces tenemos búsquedas erradas cuando andamos por ahí tratando de agradar a todo el mundo, pero a veces también tenemos búsquedas buenas, como la de perseguir nuestros sueños, ¿verdad? Pero el que sea bueno no significa que sea lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, necesitamos diferenciar lo que es bueno de lo que es perfecto, de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, el mundo está lleno de personas que hacen cosas buenas y eso lo podemos ver cuando hay algún desastre. Nosotros hace muy poco tuvimos aquí inundaciones, en el 2016 tuvimos ahora los huracanes y cuando hay necesidades hay mucha gente que hace cosas buenas, hay gente que ha donado muchas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de que aún si damos nuestro propio cuerpo en sacrificio por otros, si no hay amor, de nada sirve. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo importante, qué es lo que importa realmente. No es simplemente hacer cosas buenas, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que es importante, lo que es esencial, ¿verdad? A mí me gustaría que usted anotara y tomara nota de estos pasajes de la Biblia, porque ahora yo no tengo mucho tiempo para explayarme con respecto a esto, ¿verdad? Con respecto a todos estos pasajes bíblicos, pero ahí está, usted puede volver para atrás, volver a poner pausa en esto y poder leer todo lo que está hablando, qué es lo que estamos persiguiendo realmente, qué es lo que nos motiva, estar simplemente hacer actividades, estar haciendo cosas o lo que es importante. Déjeme que yo pueda leer Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Dice, Marta y María. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Todos conocemos, ¿verdad? El relato de María y de Marta. Marta estaba afanada en las cosas de la casa, en querer preparar, en querer tener todo ordenado y todo limpio. Sin embargo, María dice que estaba sentada a los pies de Cristo para escuchar y aprender. Esa tiene que ser nuestra tarea, ¿verdad? De estar a los pies del Maestro para poder aprender, para poder hacer discípulos. Entonces, podemos tener búsquedas falsas, podemos tener búsquedas buenas, pero erradas, pero necesitamos perseguir lo mejor, ¿verdad? Y usted puede leer también Filipenses 3, del 7 al 17 y Colosenses 3, del 1 al 4. Fíjense que esto es lo que encuentro lo más difícil, que es mantener en perspectiva el llamado de Dios al reino, ¿verdad? Realmente mantenernos enfocados o en perspectiva, creo que es a veces lo que más nos cuesta, porque a veces no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde vamos encaminados. Entonces, usted estará preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con la oración?
tiene que ver con todo, porque a través de la oración, a través de la comunicación con el Padre, es que nosotros vamos a tener claro lo que el Padre quiere de nosotros, ¿verdad? Apocalipsis 2, del 1 al 4 dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y realmente a veces cuando nosotros estamos desenfocados, nos puede pasar lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Eran celosos, estaban haciendo la tarea, pero se habían olvidado de su primer amor. Nosotros tenemos que mantener siempre ardiente esta llama del primer amor, de buscar que todos los hombres puedan llegar al conocimiento del Señor. ¿Cuál es nuestra razón de ser, verdad? Nosotros hemos visto muchas fallas en la iglesia a través de los siglos, ¿verdad? A veces nos enfocamos en que la gente acepta a Cristo en su corazón y nos quedamos ahí y no los animamos a ser discípulos, ¿verdad? A, a, a que puedan ser seguidores de Jesús. Dice el amor eh, y el llamado de primer orden, ¿verdad? El amar a las personas, el tratar de que ellas lleguen. Y el segundo llamado de amor es que sean sus discípulos. Y que sean, fíjense, cómo vamos a lograr esto, ¿verdad? Y yo no quiero hablar mucho de la vieja naturaleza, ¿verdad? Todo lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Las cosas que hacíamos, las cosas que nos separaban de Dios, ¿verdad? Las cosas que hacíamos mal, la vieja naturaleza, ¿verdad? Y la nueva naturaleza, la naturaleza verdadera y la naturaleza religiosa. Fíjense que yo me quiero enfocar en qué es la naturaleza religiosa, ¿verdad? Porque a veces realmente tenemos claro qué es la naturaleza vieja, que es nuestra vieja manera de vivir, nuestros pecados, las cosas que hacíamos, la nueva naturaleza, ¿verdad? Ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, de Jesucristo, el parecernos, el asemejarnos a Él. Pero ¿qué es la naturaleza religiosa? Y es cuando nosotros disfrazamos de religiosidad nuestra vida, cuando nos volvemos como los fariseos, ¿verdad? Y empezamos a ser legalistas y a ocultarnos detrás de la religión para tapar nuestra vieja naturaleza. Entonces, me gusta esto, ¿verdad? De la naturaleza religiosa. Cuando vamos a la iglesia simplemente porque vamos, pero estamos estancados y no crecemos y no nos asemejamos a Cristo, sino que estamos revestidos simplemente de hacer las cosas porque hay que hacerlas, sin detenernos a profundizar en lo que significa realmente ser seguidores de Jesucristo, aprender de Jesús, ¿verdad? Aprender del Maestro. En la Mateo 11, 28 al 30, ¿verdad? Habla de la gran comisión, ir y hacer discípulos.
de todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y realmente Mateo 28:30 dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿verdad? La gran comisión nos llama a nosotros en Mateo 28 a ser discípulos, ¿verdad? Y Mateo 11:28 al 30 nos habla acerca de aprender de Jesús, ¿verdad? Y de agarrar el yugo de Jesús y poder cumplir con su tarea, siendo más parecidos a Él. Romanos 5:10 dice, por cuanto sí, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿verdad? Y realmente eso es lo que tenemos que tener claro. Y luego Pablo nos va a decir, ¿verdad? Que tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir a las personas, formar discípulos del Señor, imitadores de Jesús. Me gusta que Pablo dice, sean imitadores de mí. Suena un poco arrogante Pablo, ¿verdad? Pero él tenía claro, dice, como también yo lo soy de Cristo. Y realmente esa es la meta, ese es el propósito que nosotros tenemos que tener. Ahora, se dice fácil, pero realmente esto requiere una dependencia del Señor, requiere una vida de oración, una vida de completa comunión con Él y de estar en comunión con Él continuamente, ¿verdad? Y realmente ahora quiero hablar acerca de, de estas tres. Fíjense, ¿qué haría Dios? Lucas 6, después usted puede leer del 12 al 19. Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, él buscaba de Dios, él se apartaba a orar, buscaba estar en comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, verdad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía, verdad? De buscar estar en comunión, en oración con el Padre, y para que nosotros podamos cumplir con la tarea para la cual fuimos llamados. Fíjense que Lucas nos va a describir. Solamente quiero leer algunas cosas importantes, ¿verdad? Lucas 6:12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, ¿verdad? Entonces vemos en que Jesús se tomaba su tiempo para estar en relación con el Padre, para poder luego, dice, escoger a los 12 para luego enviarlos. Entonces, para tener la tarea que les iba a enviar a sus discípulos, los escogió y luego los envió. Luego se detuvo, dice, es impresionante ver en el 17, dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
y ahí estaban todos, habían llegado para oír lo que Jesús tenía. Y él tuvo compasión de ellos y les habló, ¿verdad? Y los sanó a muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces en el 19 dice que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder para sanar a todos. Entonces, luego él estaba sirviendo a los demás. Entonces, primero estuvo un tiempo, toda una noche orando con el Padre. Luego escogió a sus discípulos, los envió, fue con ellos. Cuando vio a la multitud, se detuvo y tuvo compasión de ellas y les sanó y les predicó y les habló, ¿verdad? Ese era Jesús y nosotros debemos imitarlo. Fíjense que me gusta esto, pasar de esforzarse más a entrenar mejor, la necesidad de un entrenamiento. Fíjense que cuando uno va a correr una carrera, ¿verdad? Uno no puede salir y decir, voy a correr ahora 20 kilómetros, qué sé yo, por decirlo, ¿verdad? Sino que uno se tiene que entrenar para poder correr. Entonces, en la vida espiritual también es así. Tenemos que entrenarnos para poder ayudar a otros. Necesitamos entender que tenemos esa necesidad de entrenarnos, ¿verdad? Esa necesidad de prepararnos para la tarea y poder alcanzar las metas. Muy bien, entonces, la necesidad de un entrenamiento. Fíjense lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo en 1 de Timoteo 4, el 7 y el 8. Digo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces tenemos que entender que para poder tener frutos buenos, nosotros tenemos que entrenarnos, tenemos que saber, tenemos que ser obreros que se presentan delante de Dios como que no tienen nada de qué avergonzarse, que maneja bien, dice Pablo, la palabra de la verdad. Entonces tenemos que entrenarnos, tenemos que ejercitarnos. Y fíjense la función de la gracia en el entrenamiento. Dice Tito 2, 11 y 14, porque por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es a lo que tenemos que aspirar, pero para eso tenemos que estar preparados, fundamentados en nuestra fe. Y el esfuerzo requerido, hermanos, nada, nada se obtiene si no hay un esfuerzo, una disciplina. Filipenses 2, 13 y 14, 12 y 13 dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, si aún no ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como el hacer por su buena
intención o por su buena voluntad, dice la Reina Valera 60. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración, con el prepararnos? Hermanos, porque nada vamos a obtener si no nos preparamos debidamente, si no estamos entendiendo que necesitamos pasar tiempo en oración con Dios, necesitamos pasar tiempo en la escritura, en leer en la palabra del Señor, en prepararnos para poder hacer mejor la tarea, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrenarnos, tenemos que entender que hay una necesidad de entrenamiento, que la gracia está y que la gracia es la que nos da la fortaleza y la que nos enseña acerca de la salvación, de lo que tenemos que hacer y que todo requiere un esfuerzo. Las disciplinas espirituales. Fíjense que no nos gusta hablar mucho de disciplina, porque a veces pensamos en la disciplina como algo que está mal y que nos están castigando, ¿verdad? Pero no es ese tipo de disciplina o de acciones disciplinarias, sino disciplina en el sentido de tener una estrategia, de ser disciplinado, de ser metódico, si quieren, o de ser sistemático. Y de eso se tratan las disciplinas espirituales. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? Realmente son actividades concretas que Jesús las hizo y que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas disciplinas? ¿Se acuerdan cuando leíamos recién? Jesús pasaba tiempo en oración antes de hacer cualquier cosa. Si ustedes recuerdan en Mateo 4, ¿verdad? Antes de cuando Jesús se pasó un tiempo en ayuno y oración y se fue al desierto, luego vino la tentación, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio, cuando leíamos recién, cuando él iba a llamar a los discípulos, él se pasó toda la noche orando, ¿verdad? Entonces, la disciplina de la oración. Si usted va a esperar tener tiempo para orar, eso no va a suceder, porque el tiempo no nos sobra a ninguno. Nosotros tenemos que ser intencionales en tener un tiempo de oración específico, tener un momento, tener un lugar inclusive donde vamos a estar orando, ¿verdad? Ser disciplinados y decir, bueno, este es mi tiempo para orar, ¿verdad? Para estar en comunión con el Padre y hacerlo una disciplina, hacerlo algo que lo tengo que hacer diariamente, no simplemente como una rutina, sino la disciplina es crear un hábito para que nosotros podamos apartar ese tiempo para entrar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y realmente podamos nosotros cumplir con esta parte. ¿Y cómo nos van a ayudar estas disciplinas? Porque a través de esos pequeños actos de disciplina vamos a cultivar una comunión con el Padre. ¿Verdad? Si yo me propongo algo en mi corazón, entonces me voy y me encierro, me aparto un tiempo para estar con el Señor, para estar en comunión con Él. Eso me va a llenar, eso me va a abrir puertas. Eso es lo que me va a nutrir para que yo tenga la fuerza y la sabiduría para salir hacia afuera, ¿verdad? Y alcanzar. Ahora, dangerous, ¿verdad? Precaución. ¿Cuál es la precaución? Que las disciplinas espirituales no nos transforman. O sea, el tener el hábito de ir a orar cada momento, en sí misma la disciplina no es lo que nos transforma. Lo que trae la transformación es nuestra semejanza a Cristo, es nuestra interacción personal con Cristo a través del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no caer en un legalismo que simplemente se centra en las acciones y en las prácticas en vez de centrarse a Cristo. Eso era lo que hacían los fariseos. Entonces, las disciplinas espirituales son necesarias y son buenas, pero no son las disciplinas las que
nos van a transformar, sino el que a través de esas disciplinas nosotros tengamos comunión con Jesucristo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir otra vez y otra vez y otra vez, la oración no es importante, la oración es esencial, porque es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantiene en comunión con el Padre, es lo que refresca nuestra vida espiritual, es lo que nos hace comprender mejor las Escrituras y entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo durante mucho tiempo tuve ese trauma de un cántico nuevo, ¿verdad? Yo tengo en mi ser y yo decía, pero yo no soy una escritora, yo no sé qué cántico nuevo hacer, ¿verdad? Hasta que me encerré en oración y en decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, porque yo siento que me estoy quedando afuera, porque no sé cantar, porque no sé escribir, porque no me sale. Y me encanta cuando el Señor me habla a mi corazón. Y mientras estuve en oración, en este silencio que ahora voy a hablar de oración, Él me habló a mi corazón y me dice, Fanny, no se trata de que tú cada mañana me escribas algo nuevo, sino que cada mañana, aunque me cantes la misma canción, sea nueva, porque has tenido un encuentro personal conmigo nuevo, refrescante. Entonces tu alabanza, tu adoración es diferente. Y de eso se trata, mi hermano. Usted no puede ser la misma persona que fue ayer. Usted no puede seguir siendo la misma persona que fue hace 20 años atrás. No podemos seguir viviendo de las glorias pasadas, sino que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. De eso se trata, de ser adoradores en espíritu y en verdad, y de que cada canción que nazca de mi corazón pueda ser nueva por cómo yo la canto, porque tengo una relación nueva con el Señor. Entonces de eso se trata esta disciplina espiritual, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero invitarlo a esto y con esto voy a ir terminando, ¿verdad? Tener una experiencia de retiro y de silencio, un tiempo para ser tú mismo con Dios. Y miren, nosotros, no sé en Cuba, pero nosotros aquí en los Estados Unidos vivimos corriendo. Y a veces no sabemos ni por qué. Y me ha pasado a mí que estamos de vacaciones y corremos. Y corremos de todas maneras. Uno dice, pero ¿por qué corro si tengo tiempo, verdad? Y estamos acostumbrados a tener muchas actividades, a estar activos. Y si no estoy activo, parece que no estoy haciendo nada. Pero cuando se trata de la oración, es necesario, como digo yo, bajar un cambio en la velocidad y tomarnos un tiempo. A mí me hizo muy bien hacer esto, que yo les voy a animar y les voy a dejar este desafío de hacer un retiro de silencio y oración. Cuando estuve en escuela de oración, estuvimos toda una tarde sin hablar, sin relacionarnos unos con otros, simplemente estando en oración y en silencio. Porque yo no sé ustedes, pero yo vengo de una escuela en donde se trataba de hablar. Es más, de cuanto más hablábamos o más bonitas palabras decíamos, era mejor. Sin embargo, nosotros no necesitamos impresionar a Dios. No necesitamos usar palabras difíciles o buscar llenar los espacios. A veces es tiempo de callar y para escuchar lo que Él nos quiere decir. Entonces, algo que a mí me dio resultado y que quiero compartir con ustedes es para poder aprender una disciplina de oración, es tener un tiempo de un retiro de oración, un tiempo de estar en silencio con Dios y de escucharlo a Él, a estar en un retiro con Él, ¿verdad? Y algunas sugerencias que le pueden ayudar. Una de ellas es tome todo el tiempo que necesite, porque nosotros estamos acostumbrados a, no sé usted, pero a decir, yo tengo en la punta de la lengua, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y hace como un tiempo atrás, el Señor
trabajó conmigo con esto. Y dejé de decir, hermanos, que no tengo tiempo. Porque cuando digo que no tengo tiempo, le hago a Dios mentiroso. Porque Eclesiastés habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de... Y ahí nos está hablando de los tiempos que el Señor nos regala. Yo siempre decía, ay, si el día tuviera 48 horas, ¿verdad? Igual seguiría diciendo que no tengo tiempo. Porque no se trata de que no tenemos tiempo. Dios nos regaló un tiempo que es el adecuado. Es que no sabemos administrar el tiempo que el Señor nos regala. No sabemos poner prioridades en cuanto a nuestro tiempo, ¿verdad? Y necesitamos ser administradores del tiempo, ¿verdad? No solamente del dinero, de los talentos, sino del tiempo que Dios nos regala, porque no sabemos cuándo Él nos va a pedir cuenta. Entonces, recuerde que no hay ninguna agenda que cumplir. Y esto es bien importante. Por eso yo le animo a que usted haga un retiro de oración. Que usted diga, hoy no voy a contestar teléfonos, voy a estar lejos. Y si se puede ir a otro lugar a tener un retiro de oración, sería buenísimo. O que se pueda usted decir, bueno, hoy me voy a dedicar a orar, ¿verdad? O no sé si el día, pero unas horas a orar, ¿verdad? Y a estar en comunión. Y me encanta esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo comencé esta clase? Comenzamos con preguntas, porque a veces, hermanos, es bueno hacernos preguntas. Tomarnos un tiempo para hacernos preguntas y también para platicar con Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres realmente de mí? ¿Verdad? Y Dios puede estar haciéndonos preguntas. Y es un momento, esto subrayalo con highlight, para estar con Dios, ¿verdad? Para estar con Dios. Y nosotros a veces tenemos olvidada y tal vez y nosotros como pueblo del Señor nos olvidamos de ayunar, de orar, de estar en comunión con el Padre por más tiempo, ¿verdad? Y dice, deje que el Espíritu de Dios te guíe durante este tiempo. Y yo no sé ustedes, pero una de las características mías es hablar. Yo hablo mucho, ¿verdad? Y me gusta compartir, y me gusta hablar y platicar, y puedo estar horas hablando, ¿verdad? Y contándoles experiencias, contándole a otras personas acerca de Jesús. Y por eso este es un tiempo que a mí me costó mucho, pero el callarme y el decir, ok, Señor, ahora quiero escucharte. Quiero escuchar tu dulce voz, dice Marco Witt, ¿verdad? Hablando en silencio en mí, ¿verdad? Y yo espero en Dios que usted se tome ese tiempo, ¿verdad? Con el Señor para escuchar su voz, porque yo le aseguro, y ahora sí que no me crea a mí, ponga pruebas y trate de hacer, de pasar un tiempo con el Señor. Y cómo está usted físicamente, ¿verdad? ¿Qué preocupaciones y preguntas le ha estado ocupando su mente recientemente? Tal vez el coronavirus, tal vez usted, como yo, ha perdido familiares por el coronavirus. Tal vez usted, como yo, se pregunta, ¿qué pasará mañana? ¿Realmente se terminará este virus? Yo físicamente tengo esta enfermedad, tengo lo otro, ¿qué me va a pasar si esto me sucede? ¿Qué hay en su mente, en su corazón, verdad? En todo este tiempo, ¿cómo está su alma en estos días? Y reflexione, abra su corazón delante del Señor, ¿verdad? Estas son simplemente algunas sugerencias de cómo comenzar a estar con el Señor, a estar a solas con el Señor, a tener un retiro de oración, ¿verdad? Y luego haga una oración final. Y yo le aconsejo que usted agarre un papel y un lápiz y se lleve a su retiro de oración con el Señor y anote en un cuaderno, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Nehemías que escriban un libro todo lo que él estaba diciendo? Porque a veces se nos escapan las cosas,
pero el registro y el tener una agenda o un notebook o tener un cuaderno donde anotar las cosas nos ayuda a estar enfocados y a reflexionar. Y después de que usted tenga esto, reflexione y busque la manera de alcanzar todo esto, ¿verdad? En el Señor. Y tenga un tiempo con Él de agradecimiento, de estar en comunión con Él. Si usted tiene dudas, preguntas, hágale esas preguntas al Señor y anímese a estar en comunión con Él y a decirle, no entiendo qué me quieres decir con esto. Y realmente yo le aseguro que cuando el Señor descienda y lo cubra con su poder de lo alto y le reconforte su corazón y pueda encontrar una respuesta, su vida va a cambiar. Así es que Dios me los bendiga. Espero que me hayan podido, me haya podido dar a entender y que puedan ustedes haber comprendido un poquito de todo lo que dije. Y yo me conformaría con que usted se desafiara a pasar más tiempo en comunión con el Señor, a, a, a tomar el desafío de tener una disciplina espiritual, de orar y de estar en comunión con Él. Y que recuerde que la disciplina en sí misma no nos produce nada, no nos transforma. En lo que a la disciplina hace que nos ayuda a poder apartarnos de ese tiempo. Y lo que nos va a transformar es la comunión con Cristo, es buscarlo a Él de todo su corazón. Y que usted pueda tener este tiempo de reflexión. Así es que quiero recordarle que la oración no es importante, la oración es esencial para todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Recuerde que Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo, Él se tomaba su tiempo para estar en comunión y en oración con el Padre. Así que yo le animo, hermanos, yo les desafío a que usted se tome su tiempo para orar y para estar en comunión con Él, para cada situación que usted va a tomar en su vida y para servir al Señor. Y que usted pueda tener la disciplina de la oración, pero tener la disciplina también de la lectura de la palabra. Este taller tiene otra segunda parte, que es cómo orar con las escrituras. Es cómo yo puedo alegar delante de Dios con mi oración y mi motivo de oración, pero con la palabra, con el respaldo de la palabra. Así es que Dios me los bendiga grandemente y yo quiero terminar otra vez orando por usted para que el Señor le ayude y pueda poner el querer como el hacer por su buena voluntad, de que usted se aparte en oración. Y por qué no que usted se convierta en un intercesor, en una persona que se ponga en la brecha a favor de aquellos que aún no han escuchado el mensaje de salvación. Así que permítanme terminar este taller o pequeña charla de oración. Y si usted quiere comunicarse conmigo, quiere pedir más información, pues aquí puede hacerlo, ¿verdad? A través del pastor Juan Lee, a través de mi esposo, o puede enviarme un mensaje. Mi nombre es Fanny Jacqueline Chávez de Mangieri, ¿verdad? Puede conectarse conmigo a través de Facebook, a través de mi número de teléfono, a través de mi correo electrónico, que yo se lo puedo dejar también en línea. Y me gustaría saber acerca de usted. Y sigo orando por Cuba, la linda, mi esposo me trajo muy buenos recuerdos de Cuba y tengo muchos amigos cubanos y me ven mi pelo precioso. Acabo de venir de la peluquería con mi amiga cubana Rosana Provenza, a quien quiero con todo el corazón. Y tengo muchos amigos cubanos y hemos aprendido a comer con gris. Y de hecho ahora acabamos de comer con gris, de comer puerco en la caja china. Así es que los quiero, gente linda. El Señor me ha permitido estar en contacto con ustedes y yo estoy fascinada con esto. Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú nos das, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte por mis hermanos. No los conozco, no sé quiénes son, no conozco sus nombres, pero Señor, tú me estás dando la oportunidad de poder sembrar en sus vidas, aunque sea un poquito. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que ellos, Señor,
se encierren en oración para buscarte con todo su corazón y que tú puedas responder, como lo hiciste con esta tu hija un día, responder al clamor y a la súplica del corazón y que puedan ellos, Señor, ser preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejen bien la palabra de la verdad, pero que te busquen a ti de todo su corazón para cada situación, para cada decisión que tengan que tomar y para cada situación que tengan que enfrentar. Mi alma te alaba por sus vidas. Yo te doy la honra, la gloria y el poder, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido pasar con mis hermanos. Dios bendigo en tu nombre, con toda bendición espiritual, que el pan nunca falte en su mesa y que tú los uses con poder y con gloria, y que ellos puedan llevar tu luz a las naciones. En el nombre, es sobre todo nombre, en el único nombre que se merece toda honra, toda gloria y todo honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.